Les voy a mostrar la mayor obsesión que he tenido en mi vida. Yo a los 13 años mi personalidad se basaba en el color barco. Yo veía a un señor en la esquina dibujando y le decía, dibujame el color barco. Fui a la casa del señor y le dije, hola, ya está mi dibujo. Arre, no sé por qué fue a su casa igual. Muchas gracias. Creo que lo firmó. Pero bueno, tenía todo el color barco y de paso... Si estás viendo esto es porque ya conocí el color barco. Segundo día. Claro, porque yo tenía un plan, no era que yo era fan y listo. No, o sea, yo lo quería conocer. Él, antes de que tenga novia, tipo, yo juraba que iba a ser la novia. Entonces, yo me ideé todo un plan. Yo dije, bueno, ¿cómo lo conozco? Tengo que ser famosa, porque su fan no voy a ser. ¿Y en qué puedo ser famosa? Porque viste que yo muchos talentos no tengo. Entonces, dije, claro, o sea... Ay, voy a gimnasia artística, porque yo iba a gimnasia artística en ese momento. O sea, soy una gimnasta profesional. Agarro y voy a una entrega de premios que hagan de todos los deportistas del mundo, que me lo saqué no sé de dónde, que hacía una entrega de premios a todos los deportistas. Ahí el Colobarco me ve, se enamora de mí y nos casamos. Y de paso conozco a Lauti Gram, lo que los dos se peleen por mí. Porque yo me imaginaba todo, o sea, yo me imaginaba que estaba Lauti Gram ahí, que decía, wow, ¿quién es ella? Y el Colobarco tipo decía, no, es mi futura esposa, o sea, no te vas a casar con ella. Y se empezaban a pelear y yo decía, ay Dios, ¿con cuál me quedo? Pero bueno, volviendo al tema, yo era muy mala en gimnasia artística. Entonces dije, bueno, tengo que ser buena. Y yo todos los días practicaba. Primero, esa foto la tenía colgada en mi pared como motivación. Acá están todos los días que yo tachaba. Primero, el nombre, o sea, reto de conocer al Colobarco. Yo todos los días practicaba para hacer, o sea, en un colchón, practicaba la media luna, o no sé qué era, vertical puente. Me salió, por cierto, o sea, funcionó. ¿Cuántos días estuve? 88 días. Y bueno, ahí ya empecé mal. Y yo me motivaba con la canción Mayor que yo, de Lauti Gram. Lloraba con esa canción. Era todo muy raro. Venía mi prima a mi casa y no podía hablarme porque yo estaba en mi pieza encerrada haciendo mi reto, que primero era hacer no sé cuántos estiramientos así, después dar vueltas. Y ella tipo, claro, pues venía, sentaba al lado mío, me miraba, no sé, a ver cuándo terminás. Encima yo, después de hacer cada media luna, no sé qué hacía, agarraba, miraba al Colobarco, le mandaba un beso. Ay, qué horror. Sáquenme de acá. Pobre Colobarco, ahora que no se entera. Ay, amo, acabo de encontrar un álbum llena de fotos del Colobarco. Sos re normal. Ay, no, chicos, y lo que yo lloré cuando Boca perdió la Copa Libertadores, me tiré al piso a llorar, tipo, ¿qué hace? Es que yo fui fan mucho tiempo de él hasta que la gente se empezó un poco a burlar de mí. Y dije, bueno, capaz no da. Y lo saqué de mi funda, toda sucia la funda encima, me amo. Aguante el Colobarco, los amo y los amo.